¿Te ha pasado de sentir que cuando estás bajita de ánimos te apetece comer más un helado, unos chocolates, unas papitas o algún alimento de paquetito? ¿Sentís que te comes tus emociones? Me llamo Raquel Villegas, soy dietista nutricionista y hoy voy a hablarte sobre hambre emocional. Te voy a dar muchísimas claves para que entiendas qué es lo que te pasa o lo que le pasa a tu peque y puedas trabajarlo desde otro lugar. ¿Te sumas a este viaje? Seguro que no te va a dejar indiferente. Vamos a empezar y por eso necesito explicarte todo desde el principio para que entiendas qué es lo que te pasa a ti y a tu familia. Pero, ¿qué es el hambre emocional? El hambre emocional es un recurso primitivo donde nosotros gestionamos nuestras emociones a través de los alimentos. Para esto te tengo que explicar cosas muy básicas, pero para que lo ubiques fácilmente te voy a poner dos ejemplos. El primero es, por ejemplo, en series de televisión, películas, donde, por ejemplo, un vínculo de relación de pareja se rompe y encontramos a la persona triste, comiendo helado, hablando con su amiga y llorando mientras come. ¿Lo has visto? O uno más sencillo que puedes encontrar, inclusive en el parque. Un peque se cae, va corriendo la familia y le dice: no te preocupes, no pasó nada, clásico, y toma un chupetín. Eso tiene un alto impacto en cómo nosotros vinculamos nuestras emociones con los alimentos y luego repetimos el patrón. ¿Qué tan malo es esto? Bueno, la realidad es que esto está súper normalizado y no lo podemos desvincular. Pero, ¿dónde está el problema? El problema está en que cuando nosotros nos solemos encontrar tristes, cansados o con un día de bajón, no solemos ir a comer una manzana. Solemos elegir estos productos de paquetes como chocolates, helados, galletitas, y cuando eso se vincula constantemente con ese tipo de elección, podemos caer en un exceso de acumulación de energía en forma de grasa, que suele ser en la zona abdominal, generando un sobrepeso o una obesidad, y ahí sí tenemos un problema. Por eso mismo, hoy te quiero explicar el paso a paso del por qué nos pasa esto y el cómo poderlo gestionar desde otro lugar. Empezamos. Lo primero que tienes que saber es que es imposible separar el placer con el alimento. Esto nos ha hecho sobrevivir durante toda nuestra historia de la humanidad. Para que nosotros podamos seguir comiendo, se han transformado un montón de registros hormonales que nos hacen sentir placer a la hora de comer. Y esto tiene que ver con un círculo de recompensa. Nosotros comemos, esa sensación de energía, glucosa en sangre, nos genera a nivel cerebral una descarga de dopamina y hormonas que nos hacen sentir placer y nos dice que estamos en el buen camino, que sigamos comiendo porque eso nos va a hacer bien. Y tiene mucho sentido porque antes claramente buscábamos alimentos como animales recolectores. Agarrábamos una fruta madura, esa fruta madura era bien rica en fructosa, en glucosa, y eso generaba una descarga de placer y nos decía que era el buen camino. Comíamos muchas más veces esa fruta porque era una sensación agradable. También es cierto que tenemos, y esto va por tus peques, un sentimiento de rechazo intrínseco hacia los alimentos con sabores amargos y ácidos. ¿Por qué? Pues porque el amargo está asociado con la toxicidad, con el veneno. La gran mayoría de los venenos son amargos. Por lo tanto, naturalmente el ser humano rechaza ese sabor. Y pasa lo mismo con el ácido. El ácido, por ejemplo, de un yogur significa que el alimento se ha echado a perder y que puede estar en mal estado y hacernos daño. Por lo tanto, también lo rechazamos. Pero no significa que eso siga así. ¿Cómo se trabaja esa parte? Simplemente con muchas veces de exposición desde
el vínculo positivo con nuestro referente de cuidado. Cuando nosotros somos chiquitos y nuestro referente nos hace probar algo amargo o nos hace probar algo ácido, nosotros que tenemos ese vínculo de confianza con nuestro referente, sabemos que lo podemos comer. Por lo tanto, nos vamos acostumbrando de forma progresiva a esos sabores. Ahora, volviendo al dulce, a ese reconfort inicial, ese que nos genera este movimiento hormonal de placer. Está clarísimo que cuando nosotros estamos bajoneados, lo que queremos es sentir ese pum de dopamina, ese pum de energía positiva, y la parte más primitiva y fácil es a través del alimento. Te lo explico con este ejemplo tan sencillo. El primer vínculo de emoción con alimentos se produce cuando nosotros somos bebés. Un bebé cuando siente hambre, lo único que siente es dolor, malestar, enojo. Y en ese momento, ¿qué aparece? Una queja, un llanto y una teta, con suerte. Esa teta tiene leche rica en lactosa. Y la lactosa es un tipo de azúcar. Ese azúcar está en gran cantidad y también genera esa descarga de hormonas del placer. Y por supuesto también tiene otras muchas sustancias, entre ellas unas que generan la sensación de bienestar y sueño. Por eso se suelen quedar dormidos a la teta. Pero esa unión queda siempre marcada. Y por supuesto, cuando nosotros sentimos un malestar, como nuestro cerebro primitivo es el que primero nos llama y en el que generamos los recursos más sencillos, va siempre a pedirte un alimento reconfortante. Y pasado al mundo adulto, ya no somos bebés. Ahora trabajamos en una oficina, por ejemplo. Y lo que nos suele pasar, y a mí me ha pasado muchísimas veces, es tengo que terminar esto porque tengo un horario marcado. Y en 10 minutos tiene que estar y no me puedo demorar o tengo que intentar hacerlo lo más rápido posible y me focalizo y me estreso y ahí aparece el cortisol, que es una hormona que se genera con el estrés y va inundando todo el cuerpo. El cortisol es una hormona del estrés que nos indica que tenemos que huir o accionar. Y es normal que la tengamos porque también nos permitió estar vivos durante años, bien, en un sentimiento de alerta. El problema es cuando ese cortisol aparece y se queda. El problema es cuando sostenemos ese sistema de alarma y de estrés de forma constante. No lo podemos sostener porque realmente genera mucha oxidación en nuestro cuerpo. Y sí, nos salen más canas y nos salen más arrugas y nos dificulta después el sueño y genera muchas adaptaciones a esos niveles de cortisol altos. Por lo tanto, tenemos estrategias fisiológicas para poderlo bajar. Una de esas es, por favor, desconecta de ese estrés. Y en ese desconecta de ese estrés, cuando nosotros racionalmente no le hacemos caso, porque sabemos que tenemos un compromiso, que tenemos que hacer una clase, o por ejemplo tenemos que acabar un trabajo, o una responsabilidad que realmente tenemos que hacer, nuestra parte racional va a invalidar cualquier sensación de no puedes sostener este nivel de estrés. Pero nuestro cuerpo es mucho más sabio y nuestro cerebro también. Y sabe que hay cosas que no podemos decir que no. Una de esas, por ejemplo, es ir al baño. No sé si te ha pasado de cuando estás muy nerviosa, de decir, es que voy al baño cada 2 segundos y no me puedo llegar a concentrar porque me vuelvo a sentar. Después de un tiempo, vuelvo a ir al baño. Y hacer un pichi cortito y luego, vuelvo a enganchar el trabajo. Eso es que esos niveles de cortisol, esos niveles de estrés activan tu sistema parasimpático y generan esa activación que produce mayor movimiento peristáltico y mayor movimiento de la evacuación del pichí. Por lo tanto, solemos ir mucho más al baño. Y eso también es una forma de frena, desconecta.
Así que esto es un punto de alerta. Cuando te pase muchas veces, tenemos que buscar otra estrategia porque tu cuerpo te está pidiendo a gritos que tengas un descanso. La otra que nos pasa es necesito comer. Tengo un hambre que no puedo parar. Voy a la heladera y busco algo a ver qué encuentro. Y la otra que me pasaba muchas veces a mí, y te lo dejo como tip, es, por ejemplo, cuando nuestros peques vienen y te dicen, mamá, léeme un cuento. Y yo le decía a mis peques, sí, te lo leo, pero después, deja que acabe esto, que necesito acabar esto, después te lo cuento. Al cabo de un rato venía, mamá, quiero agarrar un libro de no sé dónde, o un juguete de no sé dónde. Bueno, amor, tú sabes que puedes agarrar el banquito y agarrarlo sola. Yo necesito acabar esto y luego voy. Y en un momento venía y me decía, mamá, tengo hambre. Ah, bueno, entonces paro. Y ahí paro, voy, le preparo algo para comer y continúo. ¿Por qué? Porque la llamada de alimentarse es una llamada primitiva que hace que nuestro cerebro focalice y priorice. Y eso también nos pasa a nosotros, cuando de repente nos viene como un agujero negro de ese hambre que de repente tenemos la necesidad de ir a comer. Y esto es otro punto clave. ¿Cuánto tiempo estuviste sintiendo la sensación de hambre antes de que decidieras ir a comer algo? La diferencia entre un hambre real y un hambre emocional está en el cómo aparece. Cuando nosotros tenemos hambre real, empezamos a sentir como una sensación de malestar. Nos sentimos incómodos y al cabo de un rato empezamos a sentir que en el estómago se empiezan a mover burbujitas y decimos, ¡pam! Tengo un poco de hambre, pero me la puedo aguantar. Y la extendemos. Y seguimos haciendo nuestra actividad siendo conscientes de que tenemos claramente signos de tengo hambre, que suelen coincidir con nuestros horarios habituales de las comidas, que suelen aparecer cuando hace un buen rato que no comemos absolutamente nada. Un buen rato me refiero a 2 horas, 3 horas, ¿bien? Eso es hambre real, eso es una necesidad fisiológica del cuerpo y son señales que van apareciendo en cascada progresivamente para avisarte que necesitas comer. Pero el hambre emocional es muy diferente. Es ese hambre que es como, yo estoy aquí tan tranqui, haciendo algo y de repente, ¡pam! Necesito comer, pero necesito comer ya. Es como un agujero negro que se abrió de la nada y que me hace, me voy, levantarte y te vas a buscar algo, que suele coincidir con ese algo dulce, con ese algo pocho, o no, o con eso algo saladito, o no, con un recuerdo. Y este es el otro punto importante, en el que nosotros vinculamos momentos de amistad, momentos de celebración, momentos de abrazo, momentos de pasión con un alimento. Y es inevitable, lo vamos a hacer sí o sí. Luego te cuento cómo gestionarlo. Para esto te voy a dejar otra anécdota y te voy a contar qué es el alimento maestro y cómo darnos cuenta de qué significa para nosotros ese alimento y qué nos viene a indicar o a señalar. Cuando yo era chiquita, mi madre trabajaba muchas horas, mi papá estaba muchos días trabajando fuera de casa y en los momentos en los que realmente nos juntábamos en familia para compartir, hablar cómo había ido la semana, para reírnos y conectar, era en el momento en el que nos íbamos hasta la otra punta del pueblo a buscar un helado de máquina. En esa época era sumamente difícil encontrar helados, solamente estaban en verano y coincidía también con momentos de más conexión. Disfrutaba al máximo caminar con mi familia pensando en que la recompensa iba a ser ese helado que me cargaba de dopamina y de sensaciones de placer y lo chupaba y jugábamos a que yo me lo comía muy lenta, cosa que era real, y se me deshacía, entonces mi hermano me ayudaba, mi hermana me ayudaba, mi madre me ayudaba.
y me sentía protegida y me sentía en familia y me sentía abrazada. ¿Sabes qué? Me di cuenta con los años. Durante muchos años para mí el helado era un punto débil. Compraba un helado y no me duraba 2 minutos en casa porque me lo comía y no me podía resistir a tenerlo en el freezer. Y había días que después de un día me sentaba en el sofá y lo primero que me venía era necesito un helado. Y no entendía. Era, ¿por qué necesito un helado si acabo de cenar? Entonces decía, bueno, capaz que como estoy cansada y bueno, y puede ser eso. Y un día entendí, cuando aprendí que era un alimento maestro, por qué venía mi necesidad de comer un helado. Mi necesidad de comer un helado no era porque tenía hambre. Chequeando esos días de necesidad de comer un helado en el momento de la noche en el que me sentaba a descansar en el sofá, era porque me sentía que no había conectado con mis hijas. Había estado trabajando todo el día sin parar, sin hacerles mucho caso, me sentía culpable por eso. En realidad necesitaba abrazarlas, necesitaba sentir esa conexión de familia y no la sentí. Y por lo tanto, mi alimento maestro aparecía para indicarme que yo estaba vinculando esa emoción de familia con el helado, pero como no era consciente de eso, lo único que aparecían eran las ganas de comer helado. La pregunta y el ejercicio que te invito a hacer ahora es a preguntarte, ¿cuál es tu alimento maestro? ¿Pizza, cerveza, un caramelo, un helado, un chocolate, unas papitas? Cuando ese alimento aparezca, chequea cómo fue tu día, qué necesidad te viene a marcar. Puede ser noche de pizza y cerveza para indicarte que necesitas divertirte, que hace días que no te ríes a carcajadas, que no conectas con una amiga. Eso es lo que nos viene a indicar. No es la necesidad imperiosa de comer ese alimento en sí, que también puede ser, pero en general ese alimento maestro nos indica que hay una necesidad fisiológica, social, física y mucho más que necesitamos cubrir. Ahora te toca a ti buscar, chequear y hacer ese ejercicio de introspección para ver cuál es esa necesidad que ese alimento te viene a marcar, que tienes que cumplir para que desaparezca. Y ahora sí, la parte de las otras herramientas, pero siempre van vinculados con poder chequear para adentro, ¿no? El poder pensar cuál es mi necesidad real. Obviamente, cuando nosotros necesitamos comer un alimento, necesitamos ir al baño, son como sensaciones primitivas a las que no les podemos decir que no. Pero antes de que aparezcan esas, han habido otras señales. No siempre son señales sencillas de detectar porque las invalidamos porque necesitamos producir o necesitamos llegar a eso que nos pusimos como foco objetivo. Y a veces las necesidades que necesitamos cubrir son muy básicas. Por ejemplo, yo puedo estar haciendo esta clase para ti y sentir frío. Y no lo valido porque necesito que esto salga. Pero seguramente que luego voy a tener la necesidad de tomar algo caliente, vinculado a un alimento probablemente. Pero si yo en el momento en el que sentí el primer escalofrío, puedo generar ese momento de conexión con mi yo, con mi cuerpo y ponerme algo calentito y respirar y decir, ya está. Eso de luego tener que tomar algo caliente con azúcar va a desaparecer porque mi necesidad básica inicial quedó cubierta. No sé si me explico. El punto es que pueden ser muchas necesidades, desde la necesidad de desconectar de ese momento de trabajo o de ese momento de reunión social o lo que nos dicen de capaz que no me siento a gusto en esa reunión familiar o no me siento a gusto con esos conocidos de esos amigos y como para
hacer esa barrera de que no me afecte lo que dicen, de que no me afecte ese ambiente. Eso también son necesidades que necesitamos escuchar. O, por ejemplo, la necesidad de descanso. ¿Cuántas veces nos ha pasado de decir, estoy muerta, pero necesito seguir, tengo que seguir en esa sobreexigencia de nuestro cuerpo? Y está bien poder poner un freno y decir, mira, estoy muerta de cansancio, me voy a tumbar media hora y después sigo. Porque cuando no lo hacemos, el cuerpo se bajonea, el cortisol aumenta y nos pide a gritos bombas de dopamina. Y ahí nos comemos algo para estar pum para arriba y poder seguir encarando con la actividad. Así que piensa, ¿cómo estoy? ¿He descansado bien? ¿Siento frío? ¿Cansancio muscular? ¿Necesito un abrazo? ¿Necesito poder hablar con un adulto? ¿Necesito que me vean? ¿Necesito buena vibra? ¿Necesito moverme? Son necesidades básicas que se pueden cubrir con descanso, hacernos una siestita, o podemos salir de la habitación, hacer algún estiramiento, abrazarnos, tocarnos, masajearnos y aflojar, cerrar los ojos, ponernos música, sentir un aroma lindo, poder no escuchar la nada, poder destinar 5 minutos a ver cómo vuelan los pájaros, buscar otras herramientas de desconexión para que cuando sintamos esas necesidades iniciales podamos sentirlas, validarlas, buscar esas otras estrategias. A mí una de las que más me sirvió cuando me di cuenta de que ese lado aparecía para decirme que necesitaba más conexión familiar fue, bien, lo valido, sé que estás acá para decirme que hoy necesité abrazar más a mis hijas, mirarles más a los ojos y decirles, me encanta que me cuentes esto, voy a jugar contigo, voy a compartir contigo. Hoy no pudo ser y ese alimento maestro me vino a enseñar que hoy no fue así. Mañana me pongo como objetivo despertarme, abrazarlas, destinar un rato cuando vuelvan de la escuela a jugar en exclusiva con ellas, a bailar juntas, porque es una de las cosas que me encantan hacer, reírnos juntas y sí, luego volver a poner foco en trabajo y producción. Y les juro que hace mucho tiempo que ese alimento maestro no vuelve a aparecer. Así que significa que ando haciendo bien las cosas. Y por eso mismo es tan importante que chequeemos primero con qué tipo de alimentos estamos asociando en los momentos de conexión real, porque esos van a ser los olores de infancia de tus peques. Los nuestros ya están marcados, pero los de tus hijos no. Y ahí tenemos mucho que hacer. Si nosotros cada vez que salimos a un parque, a una playa, a una actividad, a un momento de conexión hermoso, llevamos siempre galletitas, llevamos siempre papitas, llevamos siempre jugos, obviamente eso va a quedar conectado para siempre y va a convertirse en su alimento maestro. No es la perdición, pero van a tener que aprender otras herramientas, sobre todo de gestión emocional. Y es un trabajo, como verás. Por lo tanto, te invito a verlo desde otro lugar y capaz que estamos a tiempo de poderles dejar que esos momentos de ir al cine, de ir a salir al campo, de ir a divertirnos, hacer alguna actividad, pueden estar vinculados con alimentos saludables, con una manzana, con un kit de frutos secos, con trocitos de frutas, o unas galletitas de semillas que hayamos hecho juntos en casa. O podemos hacer una versión de lo tradicional, un arroz con leche endulzado con compota de manzana. Eso, dejar esos pequeños cambios para que sus alimentos maestros sean más sanos, sus olores de infancia, esos que les van a transportar a esos momentos de unión, de paz y de calma, sean saludables.
y además mucha gestión emocional. Espero que esta clase te haya servido, te ayude en este camino y haya generado como ese clic del cambio para que puedas verlo y puedas trabajarlo en familia. También, por supuesto, te deseo que le puedas transmitir esto a tu peque para que tenga las herramientas de saber si te pide alimentos cada 5 minutos, que en realidad no te pide alimentos porque tenga hambre, sino porque tiene la necesidad de conectar contigo. Y esto es importante que tú se lo puedas hacer ver. Te dejo en los PDF un archivo divino con ideas para conectar con uno y con la familia desde otro lugar que no sea el alimento, para tener muchos más recursos para poner en práctica. Me encantaría que te pudieses contactar conmigo y decirme qué te pareció esta clase y si te ayudó en tu camino. Nos vemos prontito.